Esta mañana quiero compartir con vosotros esta pequeña charla, esta pequeña ponencia. Y es verdad que uno viene un poco siempre nervioso, ¿eh? Tiene que enfrentarse uno a este auditorio y bueno, pero me pongo en manos de Dios y que Él también pues, me ilumine y pueda decir una palabra que tenga un poco de peso en esta mañana. Yo de verdad que os diría hoy como dos frases que tomo de San Pablo, así me sirve de carta de presentación. La primera frase, el primer pasaje es de la carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, cuando San Pablo dice: estad siempre alegres, orad sin cesar y dar gracias a Dios en todo momento, porque esto es voluntad de Dios. Así vengo yo hoy, primero dando gracias y alegre porque vengo a compartir como un hermano entre hermanos. Vengo a compartir un tema que nos preocupa, un tema que nos apasiona, que nuestra vida es un don, es un regalo, que nuestra vida es vocación, que nuestra vida es misión, que soy iglesia, que tenemos que crear esa cultura vocacional, que es cultura bautismal, como veremos después. Todo esto a todos nos apasiona. Por eso vengo alegre, porque vengo a compartir como hermano entre hermanos. Pero también vengo en ese clima de oración. Yo creo que el Papa Francisco nos ha metido en una metodología preciosa, ¿no? Ese diálogo en el espíritu. Yo creo que los que estamos hoy aquí, Encarna, Chito, yo, los del taller, todos los que han preparado, no es solo venir a dar una charla sin más, no, tiene que haber un diálogo. Yo creo que aquí hay de todas las realidades. Hay foro de laicos, hay matrimonios, seminaristas, sacerdotes, religiosos, matrimonios, catequistas. Todos tenemos juntos que buscar luces para crear esa cultura vocacional en nuestra diócesis. Todos vamos a una y todos tenemos algo que aportar. Por eso los talleres de esta tarde, el diálogo de después, tiene que ser verdaderamente un diálogo donde todos podamos profundizar y todos podamos buscar luces juntos para así crear cauces en nuestra diócesis. Y después vengo dando gracias también. Gracias a la comisión del Congreso. Le doy las gracias por contar conmigo, como no a Roberto como director. Les perdono la vida por la foto del cartel también, que todo hay que decirlo. También os doy las gracias al señor obispo, ¿no?, por también haber aceptado esta propuesta. Y gracias a todos vosotros. Cuando entramos por la puerta todos nos conocemos, uno se calma un poco. A veces decimos, estamos todos en todo. Pues es verdad, si somos la iglesia que camina en Coria Cáceres, ¿qué esperamos? La cosa fuera que no nos viésemos, que no nos conociésemos, que no nos formásemos juntos, que no celebráramos juntos. Entonces nos preocuparíamos. Por eso, alegre en este clima de compartir todos juntos y además dando gracias, de verdad. Yo soy muy consciente de mis limitaciones. Por eso cuando Roberto me propuso esto, primero que me sacó al patio, porque sabe que si me sienta en el despacho le digo que no, me sacó a dar un paseo, ya me va conociendo. Y mientras que él me lo proponía, yo iba pensando, ¿cómo le digo que no? Si tengo a mis seminaristas que están con los exámenes finales, tengo a uno en selectividad, me he tenido que encerrar a ratos para poder preparar unas palabritas, a ratos, porque era imposible. Digo, ¿cómo le digo que no? Y al mismo tiempo me venía ese sentido de responsabilidad, ¿no? Y no porque sea el delegado de pastoral vocacional, ni porque haya sido el encargado de preparar este congreso a nivel diocesano, sino por todo lo que hemos recibido. Hemos recibido mucho y tenemos que entregar lo que realmente hemos recibido. Por eso le dije a Roberto, venga Roberto, vamos para adelante y lo que salga, salga. Yo voy a poner de mi parte y, como os decía, a compartir todos. Y la segunda frase de San Pablo podéis entenderla, con temor y temblor, pero que no porque quiera dar yo aquí el si bemol, no, sino porque yo creo que el tema es un tema profundo, es un tema que tenemos que tratarlo con profundidad, con respeto, por eso con temor y temblor. Pues quiero comenzar primero como hacía San Ignacio. San Ignacio de Loyola, un hombre y un tipo muy listo, él cuando da los ejercicios espirituales empieza con una composición de lugar, ¿no? Y sobre esa composición de lugar, entonces, ¿qué hace? Empieza a dar sus charlas, sus meditaciones, y ahí está la composición de lugar para poder volver constantemente. Hoy tenemos que partir de dos composiciones de lugar, dos cuadros, y sobre ellos vamos a hablar durante esta mañana. Estas dos composiciones de lugar, fijaos, es muy importante de dónde las tomo, ya nos dice mucho, las tomo de Fratelli Tutti. Acordaos que Fratelli Tutti es esa encíclica que viene después del Lumen Fidei sobre la fe, que es escrita a 4 manos, el Papa Francisco y el Papa Benedicto,
Después de Laudato Si, sobre la creación, la casa común. Y entonces viene Fratelli Tutti, que nos habla sobre la fraternidad y la amistad social. ¿Y qué tiene que ver todo eso con lo que vamos a hablar? Pues mucho, porque nos hemos hartado de hablar de vocaciones en plural, y todo a cintra de la Iglesia, para el bien de la Iglesia, para edificación de nuestra comunidad. Muy bien, todo eso muy bien. Pero cuidado, que nuestra vocación no podemos verla al margen de la vocación de la Iglesia, que es la misión. Y la Iglesia quiere meterse en el mundo para transformar el mundo, no para crear un mundo paralelo, no, sino para que el mundo descubra realmente su propia vocación. Para eso la Iglesia quiere meterse realmente en el mundo. Y es desde aquí donde quiero ver las vocaciones. Nosotros, nuestra vocación, las vocaciones, la Iglesia, tiene que ser una comunidad visible, instrumento de fraternidad y de amistad social. Y desde ahí tenemos que tocar todo el tema de las vocaciones. Y fijaos, en Fratelli Tutti hay dos imágenes. La primera, todos la conocemos, no es novedoso, la imagen del buen samaritano. Ese hombre al borde del camino, ese hombre tirado, descartado, y de repente pasa ahí un levita, nada, un sacerdote, nada. Tuvo que ser un samaritano que no le importase ensuciarse las manos, que no le importase quedar impuro, que no le importase cargar sobre él y sentir el peso del otro, que no le importase pagar por la salvación del otro. Y esa es la imagen de nuestra Iglesia, una Iglesia misionera, una Iglesia peregrina, una Iglesia pueblo de Dios en salida, una Iglesia hospital de campaña. Y esto es importante que partamos de aquí para poder hablar después de las vocaciones. Y esta imagen de Iglesia nos ha costado mucho acogerla, pero esto ya no es novedoso, Ya con el Concilio Vaticano II, cuando vino toda la novedad, también hubo problemas. Acordaros, pasamos de una Iglesia, sociedad perfecta, con esa pirámide bien estructurada, ¿no?, donde hablábamos de jerarquía, de vida consagrada, de laicos, con una relación vertical. De repente empezamos a hablar de una Iglesia comunión, de una Iglesia pueblo de Dios, de una Iglesia como sacramento. Y entonces, después del concilio, empiezan a preguntarse, ¿dónde está la novedad? ¿Dónde está la novedad? Y empiezan aquí las discrepancias. Unos, la novedad del concilio está en la categoría pueblo de Dios. Esa Iglesia en salida, esa Iglesia ancestra, esa Iglesia en la línea de Gaudium et Spes, que se pone en diálogo con el mundo, que no va por encima de las olas, al margen del mundo, que no se mete como un submarino identificándose sin más, sino como un overcraft que rompe para hacer presente el reino de Dios. Otros, sin embargo, dirán, no, la categoría principal es la de comunión, esa Iglesia comunión, esa Iglesia cintra de las acciones eclesiales, esa Iglesia del cenáculo. Y después del concilio hemos caído, unos por una parte, otros por otra. Y tiene que venir nuestro Papa Francisco y decir, cuidado, es tiempo de síntesis, es tiempo de hablar de Iglesia comunión, Iglesia pueblo de Dios. Y la novedad está realmente en esa síntesis, en esa comunión. ¿Y hemos llegado a qué? A esa Iglesia sinodal. Y fijaos qué tres palabras hemos repetido constantemente. Comunión, participación y misión. Es en la Iglesia sinodal donde se articulan todos los carismas, ministerios, vocaciones en la Iglesia, donde se vive la verdadera participación, donde se vive realmente la verdadera misión. Por eso no puedo hablar por una parte de Iglesia comunión sin más, categoría comunión, de forma abstracta y quedarnos ahí. No puedo hablar solo de la categoría pueblo de Dios, incluso cayendo en ideologías, no. Tengo que hablar realmente, sí, de pueblo de Dios y de comunión, aunque es verdad que la categoría comunión es novedoso. En el Sínodo Extraordinario de 1985 se dice que se lea el concilio desde esta categoría de comunión, pero es normal que sea novedoso. Si veníamos de una Iglesia que era sociedad perfecta, que partíamos de lo que nos separaba, de lo que unos eran y otros no eran, y de repente llegamos a esa Iglesia comunión, a esa Iglesia como sacramento. Cuando empiezan los padres conciliares a hablar de Sacrosanctum Concilium, es cuando descubren la Iglesia solo no tiene una parte visible, institucional, tiene también una parte invisible. La Iglesia es como un sacramento, signo eficaz de la gracia. Por eso la categoría comunión sí,
pero junto a pueblo de Dios. ¿Puedo hablar categoría pueblo de Dios? Sí, pero hablando de comunión. El Papa Francisco, y después puede haber muchas sensibilidades, podemos tirar más por un lado que por otro, como queráis, sí, pero él en Evangelium Gaudium enseguida nos habla de esa iglesia pueblo, de esa iglesia en salida, de esa iglesia misionera, pero sin olvidar esa categoría de comunión y cómo desde el bautismo encontramos las raíces de nuestra identidad y las raíces reales de nuestra misión. Por eso, ¿cuál es el gran problema de nuestra iglesia? La crisis de vocaciones, no. La crisis de vocación, la crisis de vida eclesial, el sentirme verdaderamente hijo de Dios, el vivir como iglesia. Ahí está la verdadera crisis. Por eso la gran conversión va unido a la misión. Y todo esto pasa por la fidelidad a la propia vocación. Tenemos que ponernos a discernir realmente cómo está la salud de la iglesia, cómo estamos, para así poder buscar cauces y cauces realmente nuevos. En Evangelium Gaudium, en el número 27, el Papa nos invita a soñar. Sueño con esa iglesia misionera, sueño con esa iglesia misionera, donde se dan esas tres palabras, identidad, misión, vocación, van unidas, donde yo tengo que partir de lo que soy hijo de Dios. Y cuando yo profundizo en ese ser hijo de Dios, ese proceso a qué me va a llevar, a descubrir qué quiere el Señor de mí. Pero cuando profundizo realmente en mi identidad, entonces descubriré lo que Dios quiere de mí. Y entonces descubro también que la misión forma parte de mi propia vida y que es algo verdaderamente esencial. Esta es la primera imagen de Fratelli Tutti. Después hay una segunda imagen de Fratelli Tutti, que también la utiliza, es preciosa, y es, fijaos, cuando San Francisco de Asís va a ver al sultán Malik, o algo así es el nombre, un nombre un poco raro, ¿no? Ahí ya no me queda con el nombre. Y se acerca al sultán, fijaos, culturas distintas, religiones distintas, ideas distintas, la pobreza absoluta, y ahí va mi San Francisco de Asís a hablar con él, a ponerse en contacto con él. Y va haciendo lo que le pide a los suyos para que vivan el Evangelio. Va desde la propia identidad, sin perder la propia identidad, sin crear conflictos, ni buscar conflictos, al servicio del amor con humildad para ser constructores de paz. Así va San Francisco de Asís. Pues fijaos, en la ponencia final del Congreso de Vocaciones se decía, la vocación se descubre tras un encuentro con una amistad con Jesús. Es en la amistad con Jesús donde descubro después mi vocación específica. Y solo podemos crecer en la pastoral de la amistad. Fijaos, cuando salgo al encuentro del otro, cuando acojo al otro, cuando realmente hago un proceso con el otro, escucho al otro y de verdad ponemos los pies en tierra. Todos sabemos, sobre todo también los sacerdotes, los agentes de pastoral, cuando nos preocupamos, cuando estamos al lado de nuestra gente, cuando estamos en los pueblos, la gente abre el corazón y los oídos. Pero cuando hacemos esa pastoral de la amistad, si no, es totalmente imposible, totalmente imposible. Pues ya sabéis, dos imágenes que nos pueden ayudar mucho. Esa iglesia como el buen samaritano, ese pueblo de Dios en salida, esa iglesia que es misionera, y después esa imagen de San Francisco con el sultán, ¿no? Y descubrir cómo la iglesia es esa comunidad visible que tiene que hacer realidad esa fraternidad, esa amistad social. Y desde aquí afrontamos las vocaciones y nuestra vocación, nuestro ser cristiano, nuestro ser verdaderamente hijos de Dios. Primer punto. ¿Vamos bien? ¿Ve? Vamos al segundo. Vamos a hablar de contextos, Contextos que creo que son importantes para que hablemos de la cultura vocacional en esta dimensión misionera y hablar de vocaciones en esta dimensión misionera y hablar realmente de la vocación como un don y como una gracia. Tenemos que hablar de contextos. Y esto, ¿sabéis cómo se me ocurrió? El otro día con los seminaristas tenía clase y comenzábamos la espiritualidad del sacerdote diocesano secular y les llevaba el directorio para presentárselo, para profundizar. Un directorio precioso, pero que ya tenemos que profundizar, don Jesús, porque con esto de la sinodalidad hemos dado un vuelco a todo y tenemos que dar una vuelta a todo lo que tenemos escrito de aquí para atrás. Y profundizábamos, es un directorio precioso.
Y para hablar de la espiritualidad, de la misión del sacerdote, de la vida del sacerdote, parte de los contextos, para no quedarnos en lo abstracto. Y habla del contexto biográfico del sacerdote, y entonces habla ahí primero de que es hombre, de que se ha encontrado con el Señor, de que es bautizado, de que tiene un encuentro realmente con la salvación de Dios. Después habla del proceso en la vida del sacerdote, los primeros años que uno se identifica más con la juventud que con el ministerio. Después los años de madurez, donde empiezan los problemas y las contradicciones. Y después esos últimos años, ¿no?, cuando uno quiere hacer más y no puede. Y va poco a poco tocando todo ello. Y después habla también del contexto eclesial, porque tengo que ser sacerdote de ahora, del momento presente de nuestra Iglesia, de esa Iglesia del Concilio Vaticano II, pero también de esa Iglesia sinodal de la que estamos hablando ahora. Y después habla del contexto cultural, y entonces habla de la cultura de ahora, del cambio de época, y todo ello en el trasfondo de la posmodernidad que estamos viviendo. Y yo decía, si quiero hablar de las vocaciones y de la vocación en esta dimensión misionera, tengo que partir de los contextos. ¿Y de qué tengo que partir? Del contexto biográfico. Tengo que partir no solo de las vocaciones, como decía antes, tengo que partir de que nuestra vida es un don, de que nuestra vida es una vocación, que nuestra vida es un regalo, que Dios nos ha salvado y que tenemos que contribuir a la obra de la salvación y de la redención. Y este año lo tenemos muy fácil, muy fácil. Tenemos que partir de eso que nos une, que somos bautizados, que tenemos experiencia de Dios. Y este año es una oportunidad preciosa. Estamos con el tema de Nicea, que ha dicho don Jesús hace un rato. Vosotros pensad, llega Nicea, homoousios to patri, Jesucristo, de la misma naturaleza que el Padre, y aparece San Atanasio, el campeón de Nicea, y al mismo tiempo que responde a los arrianos y escribe sobre la encarnación, ¿sabéis qué escribe? Empieza a escribir una obra bautismal, la vida de San Antón, la vida del hombre divinizado. Cristo se ha hecho hombre, Cristo es verdaderamente Dios. ¿Para qué? Para que nosotros seamos como Dios. La vida del hombre divinizado, esa es nuestra vida. Dios nos lo ha dado todo, Dios lo ha hecho todo por ti. Él ha muerto, ha resucitado, ¿qué más tiene que hacer? El día de tu bautismo fue el día de tu Pascua. A veces nos pasamos la vida entera buscando ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y caemos en un voluntarismo absoluto, en lugar de decir ¿qué tengo que hacer para vivir como salvado? ¿Qué tengo que hacer para vivir como salvado? ¿Cómo custodiar la vida nueva, esa vida bautismal en mí? ¿Cómo ser Cristóforo, portador de Cristo, portador de belleza, la belleza que salva? La belleza que transforma la cultura, esa belleza que lo transforma todo en medio del mundo. Tenemos que partir de esa vocación como un regalo. Mi vocación es un regalo, mi vida es un regalo, mi vida es un don. Y tengo que partir realmente de esto. Y esto surge de un encuentro realmente con Cristo. Y nos viene esa frase de Benedicto que todos conocemos, que uno no empieza a creer por una ideología, no, sino por un encuentro de salvación, por un encuentro que me salva, por un encuentro que me cambia la vida. Y entonces yo viviendo como bautizado, viviendo esa realidad bautismal, descubro la riqueza de mi identidad y de mi misión. Pero hoy día tenemos dos problemas, o podemos caer en dos problemas, que yo digo siempre. Estamos en una sociedad, sí, muy afectiva, muy del aquí y el ahora, muy impulsivos, corriendo todo el día. Y es verdad que a veces nos viene gente, ¿no?, que ha pasado del ateísmo, ha ido a una peregrinación, a un retiro, a un no sé qué, a una charla, y de repente pasa del ateísmo puro y duro a una vocación de especial consagración. Y a veces hay que pararse y decir, puede salir bien, pero cuidado, necesitamos un proceso, necesitamos vivir nuestra vida cristiana, sentirnos iglesia, vivir como iglesia, y necesitamos realmente un proceso en nuestra vida. Pero también nos puede pasar, que estamos dentro, hemos experimentado la salvación de Dios, nos vemos como cristianos, bautizados, estamos ahí a tope, y de repente nos quedamos encerraditos en nuestra iglesia y además identificándonos con lo que hacemos sin más. ¿Os acordáis de Dario Vitali cuando vino a este congreso que lo traje para acá hace unos años? Un día me llevó a su parroquia, a Beletri, y me dice, uy David, yo es que de vez en cuando hago cambios, y yo aquello me quedo descolocado. Cogió un año y tenía un montón de jóvenes allí, unos catequesis, otros en Cáritas. A uno les dijo, venga,
tú ya llevas no sé cuántos años de catequista, cuidado, que yo no juzgo si lo hizo bien o mal. Siéntete comunidad, vive como hijo de Dios, porque de verdad, últimamente, no sé lo que te está moviendo, pero estás cambiando radicalmente. Se te ha olvidado que eres hijo de Dios. Venga, ahora te vas a dedicar, eres profesor, ¿no? Métete ahí, vas a poner ahí alma, vida y corazón y vas a poner toda tu fuerza ahí fuera. Yo no digo que estuviera bien o estuviera mal, pero me hizo pensar mucho. Me hizo pensar también mucho, porque a veces se nos olvida para quién soy, por quién hago las cosas, cómo las hago, las motivaciones de cómo las hago, cómo vivo realmente como bautizado. ¿Vale? Entonces partimos de esa vida como vocación en este contexto biográfico, pero cuidado, tengo que hablar de vocaciones, cómo esa gracia bautismal después no de alguna manera, desde esa gracia bautismal podemos hablar después de las formas de existencia eclesial, ¿no? O de vocaciones, el nombre que queramos darle. Sí, pero cuidado, tenemos que verlo todo ello en una dimensión misionera. Tenemos que trabajar en una cultura vocacional, que es una cultura bautismal, pero en esa dimensión misionera. Y fijaos, a mí el Papa Francisco me encanta, en Evangelium Gaudium, cuando él habla de de cuatro bipolaridades, que no podemos caer, que tenemos que vivir una verdadera tensión. Y si vivimos la verdadera tensión, entonces nuestras vocaciones van en esa dimensión misionera, nuestros movimientos, nuestras comunidades van en esa dimensión misionera. Vamos a ver este diálogo, esta tensión entre distintos polos. Cuidado, no me voy a centrar en el aspecto cultural o en el nivel filosófico del Papa, que a veces se le criticó mucho al pobre, no, sino en el aspecto más antropológico y existencial, ¿vale? Aplicándonoslo. Y seguramente habéis escuchado estas frases todos. La primera, a ver si la habéis escuchado. El tiempo es superior al espacio. ¿Lo hemos escuchado, sí o no? ¿Sí? Todos estamos llamados a la plenitud, a lo infinito, a lo inabarcable. Queremos una vida plena, no solo sobrevivir. Pero nos vemos a veces encerrados en un espacio limitado, Y entonces corremos el riesgo de quedarnos aquí en nuestro espacio y perder el horizonte, o quedarnos en lo abstracto y no poner los pies en la tierra. Cuando yo pierdo el horizonte de mi vida, ¿sabéis lo que pierdo? Pierdo mi identidad y para qué estoy aquí. No perder nunca el horizonte de mi vida, nunca. No se trata de ocupar espacios, se trata de crear procesos. Y en los procesos incorporas al otro, al diferente en tu proceso. Y esto lo vemos en todas las dimensiones. En los seminarios estamos con la nueva ratio. ¿De qué estamos hablando? De procesos, de etapas, propedéutica, discipular, configurativa. Pero en esos procesos tiene que incorporarse el otro, la mujer, en la formación de los seminaristas, la vida religiosa en la formación de los seminaristas, los movimientos en la formación de los seminaristas, pero también la formación de los seminaristas, su dimensión social, su incorporación a la vida de la diócesis, a la realidad de la diócesis, procesos que incluyan al diferente. En la vida religiosa, procesos, y el Papa estaba preocupado por el tema, por ejemplo, de la formación intelectual, de la formación cristiana, espiritual incluso en la vida religiosa, donde se dé un verdadero acompañamiento. A veces te encuentras con realidades, se le va todas las vocaciones y resulta que no hay un acompañamiento espiritual y estamos hablando de vida religiosa. Procesos, pero también procesos en todos los movimientos, en los laicos. Vamos a ver que ahora nos damos mucho por el tema de voluntariado, que está muy bien y tenemos que vivirlo, pero existe también la militancia cristiana, el meternos en política, en economía, en 50.000 cosas y hacer presente el reino de Dios, y de repente estamos ahí animando, el otro descubre su vocación, sale a política y como un apestado. Es que David ahora resulta que me anima, estoy aquí en política dándolo todo y en cuanto estoy aquí, ¿dónde está el proceso y el acompañamiento? En los matrimonios, el noviazgo no lo cargamos, pero ese acompañamiento antes, durante, después. Procesos que incorporen al diferente. La segunda tensión que tenemos que vivir es la unidad prevalece sobre el conflicto, dice el Papa. La unidad prevalece sobre el conflicto. Fijaos, eso también es importante, en teología se da, En teología muchas veces buscamos la unidad, la uniformidad, y hacemos de ello como el termómetro para decir lo que es legítimo de lo que no.
Pero cuidado, que existe el conflicto. Y al conflicto no se le da la espalda. Del conflicto no se huye, se acepta, se encara. Se acepta y se encara. En nuestras comunidades, ¿cuántos se sitúan en el conflicto constante? ¿Cuántos en la unidad radical, entenderme? En el conflicto constante. Yo hablo aquí al aire. Sacerdotes que no viven la fraternidad sacerdotal o al margen de la diócesis. O movimientos que están como en la trinchera. Pero la unidad radical también, la unidad radical, donde lo que vale, lo que pensamos todos. Y tienes que pensar esto. Y el Papa Francisco dirá, cuidado, que hay abusos sexuales, pero también de conciencia y de autoritarismo y clericalismo y de todo. Y entonces pensamos todo igual, una uniformidad total, y lo juzgamos todo igual y solo desde nuestra perspectiva. ¿Cuánto se da esto también en la Iglesia? Pero también en los matrimonios, dirán los psicólogos, hay una tercera etapa que se llama la del conflicto, que cuando se pasa, ¿sabe qué dicen los psicólogos? Se da la comunión verdadera, la comunidad. Nuestros laicos, exactamente igual. Tenemos que vivir en esa tensión, unidad, conflicto. Y es normal, estamos en nuestra sociedad, nuestros jóvenes están en nuestra cultura, a veces insegura. Y ante la inseguridad tendemos a atarnos a algo, a caer en ciertos sectarismos, porque ahí nos vemos seguros. Cuidado, cuidado. Esto es como lo de Israel. El pueblo estaba muy seguro cuando tenía a Moisés. Moisés se fue al Sinaí y la que montaron, el becerro de oro y la fiesta a padre. Y pusieron su seguridad en el becerro. ¿Cuántas veces nos pasa esto también a nosotros en nuestra Iglesia? Estamos hablando para que nuestros movimientos, nuestras vocaciones vayan en esa línea misionera. La tercera relación, el todo es superior a la parte. Hay que dar esa relación, el todo superior a la parte. Lo entendemos, estamos en un momento de universalismo, globalización, lo entendemos. Lo que ocurre aquí ocurre en otros países, nos enteramos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos los medios de comunicación social aquí y ahora me entero. Pero cuidado, que el universalismo se olvida de las diferencias. Cuidado, que lo universal tiene que poner pies en lo concreto. Que el localismo, lo concreto, tiene que mirar a lo universal. Yo cuando fui a Roma, yo iba como los burros, con las orejeras así puestas. Solo veía el problema de la diócesis, mi diócesis y sin más. Vas a Roma y me acuerdo que vi la universalidad, se abrió mi mente, pero cuidado, que algunos venían de Roma y después no eran capaces de pisar tampoco lo local. En la Iglesia se da lo católico y la comunidad, un diálogo constante. La Iglesia es un prisma lleno de espejos de colores. Cada color, cada cristal tiene su identidad. Tiene su misión. Pero la belleza, ¿dónde está? En esa unidad. Por eso el Papa León el otro día decía de forma preciosa, el carisma tiene que convertirse en don, tiene que entregarse, tiene que ser reconocido, darse al otro. Tiene que darse al otro. Las partes deben realmente impulsar a la comunidad. Pero esas partes tienen que ser eclesiales. La comunidad, lo universal, tiene que lanzar también a las partes. Pero ¿sabéis qué nos ocurre en la Iglesia? Que somos muy cazadores. Tenemos cotos privados de caza, donde yo busco mis vocaciones, donde yo me quedo en mi circulito, donde vivo este carisma, estoy en este movimiento y no veo más allá. Señores, la belleza de la Iglesia es la comunión. La belleza de la Iglesia es que caminemos juntos, que haya proyectos compartidos. Pero ¿por qué tanta autorreferencialidad? Tanto juicio, tanto ¿por qué? ¿Por qué? Y el cuarto diálogo que tenemos que ver es la realidad es superior a la idea. Este es el cuarto punto que nos dice el Papa Francisco. La realidad superior a la idea. Cuidado, tenemos que dar un cierto diálogo aquí. La idea tiene que seguir
el camino de la encarnación, tocar lo débil, lo frágil, que si no caemos en purismos y llegamos al seminario con unas ideas y salimos como sacerdotes sin pisar tierra firme. Por eso la importancia de apostar por nuestro seminario, que no se cierre, todos juntos. ¿Por qué? Hay una cosa que se llama sacerdote diocesano secular. La diocesaneidad no es algo abstracto. Y vivirlo a distancia, ya desde el inicio, cuidado, cuidado, cuidado. Tenemos que ir incorporándonos. Hemos dicho esa formación, de ese proceso donde los otros también intervienen. Pero la tierra me modela, la tierra me modela. Y tengo que huir de los purismos. También huir de los purismos, ¿dónde? En la vida religiosa. Que a veces entramos a la vida religiosa con unos purismos y nos convertimos en trotaconventos. Vamos pasando de un convento a otro, a ver si al final encuentro. Cuidado. Y después que los carismas, la vida religiosa, den respuesta a la situación actual. ¿Por qué? Porque tienen el carisma profético. El carisma profético, son profetas, tienen que poner los pies realmente en tierra. Pero nuestros movimientos, nuestros cristianos militantes ahí, que a veces te da pena y dices que no perteneces a un club social, donde nos juntamos para tomar el café, dialogar un ratito, criticar y no ensuciarnos las manos. No somos un club social. ¿Veis? Ya hemos partido. Hemos hablado, de dos imágenes, de Fratelli Tutti. Hay dos composiciones de lugar. Estamos con los contextos. Hemos visto el contexto biográfico y falta el segundo, el contexto eclesial. ¿En qué momento estamos en la Iglesia? ¿En qué momento hablamos de sinodalidad? Que esto es verdad, que la sinodalidad no aparece directamente en el Concilio Vaticano II, pero sin él es muy difícil hablar de sinodalidad. Y os digo una cosa, una imagen de Iglesia te va a hablar de una forma de relacionarnos en la Iglesia. Una imagen de Iglesia, una forma de relacionarnos los que estamos dentro, pero también una pastoral determinada. Una pastoral determinada. ¿En qué Iglesia estamos? Hemos vivido el Concilio Vaticano II y ya hemos visto que la idea de la imagen anterior al concilio, esa idea, imagen, cuerpo de Cristo, pero desde una visión societaria, a veces como hemos visto esa sociedad perfecta, donde los que formaban parte, los que formaban la Iglesia, había una comunión vertical. Estaba la jerarquía, enseñan, mandan, otros obedecen, otros escuchan, iglesia docens, iglesia dicens. Después estarían la vida religiosa, que tenían el estado de perfección. Estado, hablar de estado, ¿a qué te recuerda? Estamento. Y después los laicos. ¿Y quién son los laicos? Los que no son jerarquía. Por tanto, en identidad propia. Colaboradores. Colaboradores. Y ahora de repente llegamos al Concilio Vaticano II y comenzamos a hablar de una imagen de Iglesia, como decíamos antes, comunión, sacramento, imagen, pueblo de Dios. ¿Cómo se llegó a esto? Pues fijaos, los padres conciliares se juntaron y empezaron a hablar de Lumen Gentium, acordaros que es sobre la Iglesia. Y llegaba la imagen de Iglesia anterior, la que estamos hablando. Y los padres no se ponían de acuerdo y tuvieron que dejar Lumen Gentium aparte porque era imposible. Y dijeron, vamos a hacer una cosa más fácil. Vamos a ponernos con la liturgia, que hay un movimiento litúrgico ya, que hemos hablado sobre la reforma del triduo pascual, diciendo que todo el año gira en torno al triduo, Cristo muerto y resucitado, que todas las semanas en torno al triduo, Cristo muerto y resucitado, se actualiza cada domingo, que mi vida espiritual, Cristo muerto y resucitado, morir con Cristo para resucitar con Él, que todos los sacramentos miran al triduo pascual, Cristo muerto y resucitado, que me perdona, que me da la vida nueva, que tal. Y empiezan a hablar de los sacramentos. Y los padres conciliares dicen, nos hemos quedado en sociedad perfecta, la parte visible, pero la Iglesia es como un sacramento. La Iglesia es comunión. Tiene una parte visible, pero también una parte invisible. Es signo eficaz de la gracia. Y de repente es cuando empiezan a hablar de la Iglesia como sacramento de comunión, sin olvidar esa tensión misionera, ¿no? Sacramento, esas dos partes que hace presente realmente la gracia. De comunión, y empiezan a hablar de la comunión y parten de la Trinidad, que ella es comunión.
Y hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu, de la comunión de todos nosotros, ya no vertical, de arriba para abajo, sino una comunión partiendo del bautismo. Somos bautizados y todo gira en la Iglesia en torno a nuestro bautismo. Es una relación horizontal. Y mi ministerio está al servicio del sacerdocio común. Y la vida consagrada se mete como profetas que nos anuncian una vida nueva. Y los laicos viviendo su misión, su identidad, que no se la doy yo, transforman el mundo, la consacratio mundi. Una relación horizontal. Y entonces empiezan a escribir Lumen Gentium. Y escriben 8 capítulos. Pero aquí también se ven las tensiones, ¿eh? No os creéis que vosotros, que los padres, estaban todos ahí a una. Capítulo primero, fijaos, Iglesia Misterio. No empiezan por la parte visible, no. Iglesia Misterio. Iglesia que es sacramento. Capítulo segundo, Nueva Imagen. Iglesia, pueblo de Dios. Capítulo tercero, ¿quién forma ese pueblo de Dios? ¿Por dónde tenemos que empezar? Lo más lógico era empezar por los laicos, ¿no? No decíamos que lo común. Aquí estaban, las peleas de los padres. Y ponemos la jerarquía, capítulo tercero. Y hablamos de la jerarquía de otra manera ya, Vamos a hablar de colegialidad de los obispos, del primado de Pedro, pero ya veremos cómo, de los diáconos permanentes. Después sí, capítulo cuarto, los laicos, con su propia vocación, su propia identidad. Y después de la jerarquía y los laicos, ¿quién viene? ¿La vida religiosa? Pues no. Meten el tema de la santidad. ¿Y sabéis por qué? Porque querían haber metido a los religiosos dentro del capítulo de los laicos, pero religiosos y laicos dijeron que por ahí no pasaban. Y entonces nada, ahí nada. Pero ¿y por qué los separan y meten la santidad? Porque ¿qué decíamos antes? Que los religiosos tenían el estado de perfección. Y entonces, para desvincular, para que no lo acapararan, meten la santidad primero y después ya la vida religiosa. Y así ya la llamada a la santidad es universal para todos. Y metemos a los religiosos en la parte más escatológica del Lumen Gentium. Los religiosos con ese profetismo. Después, capítulo 7, la dimensión escatológica de la Iglesia. Y fijaos qué preciosidad. Y capítulo 8, María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. María como esa concreción donde se va a realizar todo. Porque María es el lugar de comunión. El Papa León, os invito a que veáis la homilía del día de Pentecostés. Dice que no solo estaban con María, estaban en María. Y en María reciben el Espíritu. Y María como ese punto donde se armonizan las diferencias. Ese punto donde todo en la Iglesia llega a la comunión. Y como el carisma mariano hace fecundo el carisma petrino. Una preciosidad el Papa León, con esa impronta, con esa profundidad teológica, impresionante, impresionante. Ya tenemos una imagen de Iglesia, hemos visto esas relaciones horizontales, ya no verticales, pero ahora os digo, tiene que darse no solo la comunión, sino la participación verdadera. ¿Y hay participación si no hay voz y voto? Pues ahí va la participación. Para entender la participación, para entender la comunión y la participación de todos los carismas, ministerios en la Iglesia, en esta dimensión misionera, lo vemos desde esta Iglesia sinodal, Y por eso ahora quiero partir de otro documento que es de Iberbon, para que entendáis cómo realmente podemos tener todos voz. Fijaos, todos entendemos la revelación aquí, ¿no? Dios se ha revelado, eso lo tenéis claro, ¿no? ¿Dios se ha revelado, sí o no? Sí. ¿Dónde está esa revelación? En la Sagrada Escritura, ¿y dónde? En la tradición. Sagrada Escritura y tradición. Imaginaos un documento Word con 2 páginas, Es un solo documento con 2 páginas, porque es Sagrada Escritura y tradición ahí junto. Yo no me acerco a la Sagrada Escritura sin la tradición, no. Ahí está contenida la revelación, como un documento Word en 2 páginas. Esto se le ha entregado a la Iglesia en depósito, a toda la Iglesia, para que profundice, para que custodie, para que transmita. Pero cuidado, yo me puedo acercar ahí al depósito revelado de cualquier manera. Necesito un agente, alguien que me dé un código para entrar en el documento y realmente profundizar, transmitir todo esto. ¿Quién es el sujeto infalible que me ayuda a esto? El magisterio.
Cuando el Papa habla es cátedra, pero cuando habla es cátedra, cuidado, que el primado petrino y el Papa está dentro siempre del colegio, no nos olvidemos. O cuando los obispos junto con el Papa en un concilio. Y los obispos, si vais a la definición de obispo, va siempre en la definición la porción del pueblo santo de Dios. Y cuando voy a la definición de diócesis, te habla del pastor. Porque no podemos hablar de obispo, de pastor, sin la porción del pueblo santo de Dios. Y el obispo representa, debe escuchar a todo el pueblo santo de Dios. ¿Cómo me acerco yo realmente al depósito revelado? Por la razón, sí. Por la fe, sí. Pero dirá el concilio, cuidado, hay un cierto desconocimiento espiritual. ¿Sabéis cómo se llama ese cierto conocimiento espiritual? Experiencia. Pero no esa experiencia que yo me acuesto una noche, me levanto por la mañana habiendo tenido visiones. No. Es una experiencia objetiva. El pueblo de Dios es un pueblo profético. Dios habla a través de todo el pueblo. Y hay una infalibilidad indocéndosi, pero también está el sensus fidei, infalibilidad incredendo. No puede haber participación si realmente no hablamos, si no hacemos experiencia del Espíritu, si no nos ponemos todos a una, si no dejamos que Dios hable a través de nosotros. Esto lo hemos vivido en esta etapa sinodal. Estamos viviéndolo. Tendremos que purificar muchas cosas, pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. Y lo hemos vivido todos nosotros. Y para que se dé realmente ese diálogo, tiene que haber una estructura. Y también la hemos vivido en nuestras parroquias. Y en nuestras parroquias nos hemos juntado todos, movimientos, comunidades, vida religiosa, contemplativos. Y hemos sido capaces de hablar, de entendernos, de hacer experiencia del Espíritu. Tenemos nuestros consejos a nivel parroquial, pero también a nivel diocesano tiene sus consejos. Hemos tenido sínodos diocesanos. También a nivel nacional, la Conferencia Episcopal Española, sínodos nacionales. Vamos a tener ahora asambleas continentales. Hemos tenido la Amazonia también ya ahí. Y después llegaremos ¿a qué? A Roma. Bien, pero vamos de abajo hacia arriba, porque estamos en un proceso de descentralización. Y ahora me pregunto, y esto se lo pregunta el documento último sobre la sinodalidad, ¿qué ministerios, qué estructuras deberían incorporarse, cambiar, para que se dé esa participación, corresponsabilidad entre todos nosotros? ¿Sabéis que ministerio significa servicio? El Espíritu, por medio del bautismo, mete en nosotros la vida divina. Y esa vida divina, ¿sabéis qué genera? Una vida en comunidad. Y todos los carismas buscan la edificación de la Iglesia. ¿Buscan qué? La unión, la comunidad, la comunión, todo. Y de esos carismas surgirán después los ministerios, sí. Y hay ministerios ordenados, pero también está el lectorado, el acolitado. Y se está hablando de un ministerio de la escucha, del acompañamiento. Cuidado, que lo hemos quedado ahí arrinconado. Tenemos que tocarlo. También tenemos que hablar de ahí. Existen ministerios, carismas, está todo relacionado. Dice el Papa León también el otro día de forma preciosa. El ministerio ordenado, ¿qué hace? Posibilita que la gracia se dé. Y los carismas posibilitan que la gracia se reciba y encuentren una tierra fecunda. Ahora tenemos que repensar nuestras relaciones. El primado de Pedro, el Papa, ¿cómo vive el primado? No solo desde la dimensión personal, sino comunitaria, colegial. El colegio de los obispos, ¿cómo vive en la colegialidad junto con el Papa? Nunca sin él. Pero también cómo el colegio de los obispos, esa cierta colegialidad con sus presbíteros, que forman esa fraternidad sacerdotal. Pero también los diáconos permanentes, que los tenemos en nuestra diócesis, que no son ni medio curas, ni medio laicos, ni son tampoco intermediarios, que tienen su identidad y tienen su misión. Pero no podemos separar el sacramento del orden del matrimonio si siempre hablamos de ellos juntos, como sacramento de servicio y que edifican la comunidad. Y tenemos que profundizar en esa relación sacerdocio común, sacerdocio ministerial. Claro que sí, que tenemos que profundizar en ello. Y ver cómo el sacerdocio común está en el orden de los fines y que tiene su propia importancia. Pero también la vida religiosa, cómo ellos han ido delante ya profetizando esa sinodalidad que ya vivían. Pero vosotros pensad en las comunidades, en los movimientos, en realidades eclesiales que llevan años
con un trabajo compartido entre sacerdotes, matrimonios, consagrados, y viviendo ya en sinodalidad, y ya han ido por delante nuestra también. Y nos pueden ayudar y nos pueden animar. Este es el contexto eclesial, hermanos. Hemos visto contexto biográfico, contexto eclesial, y termino. Hemos visto que una imagen de iglesia nos lleva ¿a qué? A una forma de relacionarnos, pero también nos lleva a un tipo de pastoral. Vamos a hablar de cultura vocacional, de pastoral vocacional, pero tenemos que hablar de cultura bautismal y una pastoral que gire en torno a esa cultura. Esto es importante. En el Congreso, aquí en la diócesis, hemos trabajado un documento precioso. Era del pienso y luego existo, a soy llamado, por eso vivo, ¿no? Y decía, nuestra vida es un regalo, nuestra vida es vocación, nuestra vida es misión. Dios me ha salvado para que yo colabore en esa obra de la redención, de la salvación. Pero vivo mi vida como don, vivo mi vida como un regalo. Vivo mi vida como vocación. Entonces pasaré del pienso luego existo, donde yo soy el único punto de partida de lo que pienso y lo que hago, único punto de referencia, a soy llamado, por eso vivo, que mi vida es regalo, que es una llamada y que me pone en relación con los demás y hay una misión implícita. Y entonces pasaremos, hermanos, de una pastoral de la opción, donde yo elijo, yo me autorrealizo. Hoy día hay libros de autoayuda y autorrealización así. Baja la nueva era, ahora que estamos por la tarde hablando de todo ello, y te hablan de una espiritualidad donde tú te salvas a ti mismo, conociéndote a ti mismo. Fijaos, y eso lo tenemos a nuestro alrededor. Yo en el centro, yo hago una opción. Tenemos que pasar ya de eso. Y quedarnos solo en los valores, no. De una pastoral de la opción y los valores a una pastoral de la obediencia y de la santidad. Y eso solo ocurrirá cuando descubramos y hagamos experiencia de lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Yo puedo llegar mañana, a una de las torres, aquí en los pueblos, y no me conoce nadie. Y digo, voy a cambiar el pueblo. Y me dice la gente, ¿pero tú de qué vas? Pero yo después me tiro un año entregando la vida por los demás y al cabo del año me van a decir, David, ¿qué podemos hacer por ti? Cuando yo descubro la obra de Dios en mi vida, es cuando descubro realmente lo que Dios quiere para mí. Y puedo hacerme esa pregunta. En Roma tuve la posibilidad de estar con un delegado de vocaciones de allí de Roma, Fabio Rossini, que tiene muchos libros escritos de espiritualidad. Durante 2 años era impresionante. Él cogía un micrófono y durante 2 horas todos los miércoles juntaba 700 jóvenes. Solo hablaba y se iba. Y durante 2 años no nos habló de vocaciones, nos habló de encuentro con Cristo, de vocación cristiana, nos habló de iglesia, nos habló de comunidad. Y al cabo de 2 años empezaron a salir a mansalva vocaciones de aquel grupo de 700. A mansalva. Cuando experimentamos realmente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por tanto, y con esto, hermanos, termino, la pastoral vocacional forma parte del primer anuncio. La vocación articula todas las dimensiones de la persona. Tenemos que iniciar procesos y vamos a descubrir la belleza de lo que somos, la belleza de lo que hemos recibido, que somos hijos de Dios, que eso es lo más grande. Quiero terminar, en esta vida hay que ser un poco poetas, Los poetas sueñan, decía el Papa Francisco, que con ese humor que tenía, ¿no? Soñate, soñate, decía él, soñate, siempre hay que soñar. Termino con una poesía de uno que se lleva ahora mucho porque él es muy sentimental, habla mucho de enamorados y de odios y de todo, que es Benedetti, ¿no? Es mucho de nuestra época. Pero yo me dirijo con esa poesía como si me dirigiera a la Iglesia, ¿no? Aunque había que hacer algún cambio, pero bueno. Pero quiero terminar así. Dice, se me ocurre que vas a llegar distinta, no exactamente más linda, ni más fuerte, ni más cauta. Tan solo que vas a llegar distinta. Como si en una temporada de no verte te hubiera sorprendido a vos también. Quizás porque sabes
como te pienso y te enumero. Después de todo, la nostalgia existe, aunque no andemos en los andeles fantasmales, ni sobre las almohadas de candor, ni bajo el cielo opaco. Yo nostalgio, sí, tú nostalgias, lo sé, y cómo me revienta que el otro no nostalgie. Tu rostro es la vanguardia. Tal vez llega primero porque lo pinto en las paredes con trazos invisibles y seguros. No olvides que tu rostro me mira como pueblo, sonríe y rabia y canta como pueblo. Y eso te da una lumbre inapagable. Ahora no tengo dudas. Vas a llegar distinta y con señales, con nuevas, con hondura, con franqueza. Sé que voy a quererte sin preguntas y sé que vas a quererme sin respuestas. Gracias.